Buenas tardes con todos. En este video se explicará el funcionamiento de la aplicación Gamma, como ustedes pueden ver en la pantalla. El objetivo de esta aplicación es tomar datos académicos de una primera aplicación que se desarrolló y se llama Sigma y que se encuentra integrada directamente dentro de la red social Facebook, y estos datos transformarlos en resultados estadísticos. Los usuarios que no poseen una cuenta en Facebook pueden administrar sus publicaciones directamente desde esta aplicación. El acceso a esta aplicación puede ser de dos maneras. La primera forma es a través de la red social Facebook, para lo cual damos clic en este botoncito de Facebook. Se nos desplegará la pantalla para iniciar sesión con nuestra cuenta y contraseña de Facebook. Por ejemplo, tengo una cuenta aquí. Yo ingreso mis datos de Facebook y directamente los valida con la aplicación y se debe ingresar a la aplicación. Esa es la primera manera. Si yo cierro mi sesión en la aplicación Gamma, puedo también iniciar sesión con una cuenta directa de esta aplicación Gamma. Por ejemplo, tengo una cuenta aquí. Ubico mi usuario, ubico mi contraseña, doy clic en ingresar y se me ingresa con un usuario propio de esta aplicación. La página principal nos muestra la información del proyecto bajo el cual se encuentra la aplicación. Nos muestra los 5 usuarios más relevantes de acuerdo a las estadísticas, un video informativo de las redes sociales en el ámbito académico y los 5 recursos educativos más relevantes igual de acuerdo a las estadísticas presentadas. Existen dos roles en esta aplicación: el rol administrador, con la cuenta con la que yo estoy logueado, y el rol del usuario normal. La diferencia básica está en que yo como administrador gestiono usuarios y puedo administrar categorías. En todos los usuarios, todos los roles tienen acceso a las estadísticas, a ingresar sus recursos y a ver todos los recursos. Explicaremos brevemente la administración de usuarios, la administración de categorías y nos centraremos en las estadísticas principales del proyecto. Damos clic en usuarios. Yo como administrador puedo ver los usuarios que están pendientes, que me han realizado solicitud de activación de cuenta, los usuarios que están activados y los usuarios que yo he cancelado. Con cada uno de estos usuarios yo puedo realizar acciones como activarlos, desactivarlos o cancelarlos, depende del estado en el que estén. Por ejemplo, en solicitario tengo la opción de activarlos o cancelarlos, en activados tengo la opción de cancelarlos y de pronto también de editar la cuenta de usuario para cambiar alguna información necesaria. En lo que tiene que ver con categorías, las categorías me sirven para agrupar un conjunto de recursos educativos. Por ejemplo, yo tengo la categoría programación, que contendría un número de recursos educativos. Yo aquí como administrador puedo agregar una nueva categoría si es que lo requiero, si es que requiero agrupar nuevos recursos educativos por esta categoría. Puedo ver todas las categorías que estén creadas, puedo editar alguna categoría en específico para cambiar su información. Yo puedo aquí también ver alguna categoría específica, ver la fecha de actualización, ver sus datos, ver los recursos educativos creados en cada año, etcétera. En lo que tiene que ver a recursos educativos, como se dijo anteriormente, cualquier usuario, sea este administrador o un usuario normal, tiene sus propios recursos, los cuales los puede gestionar. Aquí yo veo mis recursos y como mi usuario yo puedo agregar un nuevo recurso si es que lo requiero. Lo que me pide es el título, una descripción del recurso, un enlace URL de donde yo lo tomo el recurso. Puedo agregar una foto, una imagen anexa a ese recurso. Y aquí vemos las categorías que existen, a las cuales yo le puedo seleccionar a una o más categorías a las que pertenece el recurso. Yo puedo ver los recursos y puedo editar si es que deseo un recurso en específico, la información de ese recurso y cambiar algún dato de ese recurso. Por ejemplo, asignar una nueva categoría a este recurso y lo guardo. Nos vamos a centrar en la parte de las estadísticas y para ello voy a utilizar una nueva cuenta, una cuenta de un usuario que tiene más recursos que los míos, y ingreso con la nueva cuenta. Y como se dijo antes, tenemos la parte de mis estadísticas, que se refiere a las estadísticas generadas en base a mis recursos, y estadísticas generales, que se refiere a las estadísticas de todos los recursos de todos los autores. Me voy a mis estadísticas y estas son las opciones básicamente que tenemos. Al yo ingresar a mi historial,
Me muestra mis datos personales, mi nombre, mi apellido, cuántos recursos tengo creado, cuántos de esos están habilitados y cuántos deshabilitados. Me muestra la cantidad de recursos total que están creados en la aplicación versus mis recursos totales. Yo puedo escoger por años y me da unas estadísticas por años de cuántos son los recursos totales versus mis recursos. Yo puedo tener de esto una estadística numérica también, como podemos ver. De pronto yo puedo seleccionar una fecha, por ejemplo un periodo académico de un ciclo educativo, abril-septiembre por ejemplo. Selecciono y me dice en ese periodo la evolución por meses. Yo puedo en esta evolución por meses escoger el tipo de gráfico que quiero generar, por ejemplo áreas o por ejemplo barras, según lo que yo desee, sean mis necesidades. De igual manera tenemos las estadísticas numéricas de esos meses que yo elegí el periodo académico en este caso. Puedo tener por cada mes o de este periodo académico. Si yo doy clic en el mes, me da una evolución por días, la gráfica por días. Yo puedo escoger el tipo de gráfica, por ejemplo por áreas. Escojo el mes nuevamente, me da una gráfica por áreas o una gráfica por barras. Yo puedo escoger por barras y escojo nuevamente el mes y veo que tengo las estadísticas por días de ese mes. Igual estadísticas numéricas bajo el gráfico que me genera. La opción recomendados sirve básicamente para ver el top 5, el top 10 o el top 15 de mis recursos más relevantes. De igual manera las opciones compartidos, visitados y gustados sirven para ver el top 5, el top 10 o el top 15 de más compartidos, más visitados o más gustados. Por ejemplo, damos clic en visitados, se nos aparece otra pantalla con mis datos, con los recursos 5, el top 5 de los recursos más visitados. Yo puedo elegir el top 10 o el top 15 y me dirá los recursos y el número de visitas que tiene estos recursos. Me regreso a mi historial, cierro esta ventana, me regreso a mi historial. La opción por categoría, pues igual me dirá de mis recursos educativos cuántos son creados por cada categoría versus cuántos recursos totales hay en cada categoría. Igual debajo del gráfico pues existe las estadísticas numéricas de mis recursos versus totales por categoría. Si voy a la opción de mis recursos, educativos, en mis estadísticas, se me aparece la lista de todos mis recursos educativos y las estadísticas que posee cada uno de ellos, el número de acciones sociales y la relevancia. Esta relevancia está dada en base a una fórmula que es 0.5 por el número de compartidos, 0.3 por el número de visitas y 0.2 por el número de gustados. Yo puedo realizar búsquedas de mis recursos, de mis estadísticas, en base a fechas. Puedo buscar en base a alguna categoría determinada y ver las estadísticas dentro de esa categoría de mis recursos. Para acceder a las estadísticas de cada recurso pues tengo la opción de este botón azul que ven en la pantalla, doy clic, se me carga las estadísticas de ese recurso educativo, donde me dice los datos, el autor que publicó ese recurso, los datos del recurso, la URL a la que yo puedo acceder, la fuente de ese recurso y las categorías a las que pertenece ese recurso. Me dice las estadísticas de por años, de cuántas visitas, cuántos gustados, cuántos compartidos ha tenido ese recurso, y bajo el gráfico las estadísticas numéricas. Puedo realizar una búsqueda por fechas, por ejemplo en este periodo abril-septiembre, de cómo evolucionaba ese recurso. Escojo y veo el número de visitas, el número de compartidos y el número de gustados. Igual debajo del gráfico pues me aparecen las estadísticas numéricas de este recurso. Si me voy a estadísticas generales, escojo la opción autores, pues me lista todos los autores existentes en el sistema y me dice por cada uno de ellos las estadísticas que este posee, la cantidad de recursos publicados y la relevancia que tiene el autor. Esta relevancia está calculada en base, mejor dicho, es la sumatoria de las relevancias de todos los artículos que posee el autor. Podemos realizar una búsqueda por fechas de los autores.
Y también podemos entrarnos a las estadísticas de cada autor con este botón azul que vemos en la pantalla. Por ejemplo, entramos a las estadísticas de Diego, damos clic en el botón, nos aparece una segunda pantalla tiene la misma lógica de mi historial que vimos anteriormente, donde hay el número, hay los recursos más recomendados, compartidos, más visitados de este autor, y hay una estadística por categorías de este autor, igual el número de artículos habilitados y deshabilitados que posee este autor, una estadística por total de cuántos artículos tiene creado este autor versus cuántos son totales, etcétera. Es similar a mi historial como vimos anteriormente. Si yo me voy a las estadísticas de categorías, se me listan todas las categorías existentes en el sistema, y por cada una de ellas me dice el número de artículos que posee, que están creados dentro de la categoría. Puedo ordenarlos por el número de artículos, por fecha de creación, por el título de la categoría, etcétera. Para agregar, para ingresar a la categoría, tengo este botón azul como vimos, me ingreso a la categoría, me dice los datos de la categoría, cuántos recursos están creados dentro de la categoría, cuántos de esos están habilitados, cuántos deshabilitados, me dice una estadística total, cuántos recursos totales hay versus cuántos son de la categoría. Puedo realizar una estadística por años, una gráfica por años, o puedo escoger un periodo académico o un rango de fechas en los cuales quiero generar una estadística de esa categoría. Por ejemplo, abril-septiembre, y veo cómo ha evolucionado en los distintos meses de ese periodo los datos de la categoría versus los recursos totales creados. Puedo escoger un gráfico de áreas o de barras como vimos anteriormente y generar el tipo de gráfico que se desee. Si escojo un mes dentro de ese rango de fechas, igual me da una estadística por días dentro de ese mes de cuántos recursos están creados dentro de la categoría y cuántos recursos están creados totales en cada día dentro de ese mes, como podemos ver. Existen muchas más particularidades dentro del sistema, pero básicamente esas son las estadísticas principales. Por último, indicarles que se puede descargar cualquier estadística en distintos formatos, por ejemplo en PDF o en los formatos de Excel. Nos podemos descargar para hacer uso posteriormente de las estadísticas que queramos utilizar. Eso es todo cuanto se puede mencionar por el sistema, y muchas gracias por su atención.